Y hablando precisamente de la falsificación de firmas, la justicia, el Ministerio Público continúa con las investigaciones. Hoy se presentaron 15 de las 60 personas que denunciaron esta situación irregular ante la Fiscalía. Lidia Montanía de Espínola es colorada, pero asegura no haber firmado ninguna planilla por enmienda y que nadie le solicitó su permiso para incluir su identidad con una firma que no es la suya. Ella es una de las 15 personas que se acercaron esta mañana a la Fiscalía a ratificar su denuncia. ¿De dónde es? Roca Alonso, aparezco en Asunción. Fui sorteada. ¿Su nombre y su número de cédula le corresponden? Sí, pero mi firma no es. Ni- Respondí a alguna encuesta, si alguien me preguntó, nada. ¿Cómo se enteró que su número de cédula estaba ahí? Entré en la web y estaba ahí. ¿Usted pertenece a algún partido político? Sí, estoy afiliada a la ANR, pero no por eso tiene que usar mi nombre, sin mi permiso. ¿Una decepción también como colorada? Sí. Un golpe bajo. También lo hizo el concejal de Asunción y exfiscal Carlos Arregui, quien dice tener una teoría acerca de cómo su supuesta firma fue a parar a una de las planillas, aunque de momento la guarda para la Fiscalía. Yo pensé que se trataba de una broma, entonces me imprimió las planillas correspondientes y bueno, me hizo ver. A partir de ahí sí he generado todo lo necesario como por formalizar esa denuncia, que la hice ese mismo día, ¿verdad? Hablé con el ex colega Centurión y él me pidió que viniera hoy para ratificar la denuncia y agregar si hubiere más elementos en relación a mi caso. ¿Tiene sospechas de cómo se habría falsificado? ¿Quién lo habría hecho? Mira, tenemos algunas hipótesis, pero que todavía no podemos, digamos, ser muy ecuánimes a la hora de manifestarla, por eso es que me reservo, pero estamos haciendo nuestras investigaciones. Este martes vence el plazo otorgado a la ANR para que presente a la Fiscalía los documentos acerca de la colecta de firmas y quiénes fueron los responsables de cada carpeta. Para ser honesto estaríamos dando una posibilidad más, pero vamos a ser flexibles. Dijimos que seremos flexibles pero no complacientes. Los denunciantes fueron conducidos al laboratorio forense del Ministerio Público para la toma de sus muestras caligráficas, a fin de confirmar o descartar si fueron quienes estamparon las firmas en las planillas.